Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 3 de marzo del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El dragón de Apocalipsis. Sin duda alguna, usted tiene claro a quién se refiere el Apocalipsis cuando hace referencia al dragón. Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En esta cita bíblica tenemos bien clara la referencia al dragón. Veamos Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 8, y notemos la clara descripción de quién está detrás de la primera bestia de Apocalipsis 13, tomando muy en cuenta a quién representa la primera bestia de Apocalipsis 13 y por supuesto que representa al sistema papal. Apocalipsis 13 del 1 al 8, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Note bien, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Note bien, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y adoraron todos los moradores de la tierra, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Con este texto bíblico podemos determinar que el dragón ha iniciado un conflicto contra Dios y sus siervos, pero también trabaja detrás de los gobiernos o los gobernantes del mundo, que se hacen sus instrumentos humanos y le sirven al dragón, es decir, a Satanás. Pero ahora está detrás de esta bestia, y a través de la primera bestia de Apocalipsis 13, quien representa al sistema papal, el cual persigue al pueblo de Dios, trabaja el enemigo, trabaja Satanás detrás de esta bestia. La Biblia describe con toda claridad la intervención del dragón por medio de la primera bestia de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13:2, noten bien, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 17:13 de Apocalipsis, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 17:14 Apocalipsis, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. De acuerdo con los textos leídos, esta bestia, por el poder que le da el dragón, quien es Satanás, presenta varias características que nos hacen identificar con toda claridad y seguridad, pero lo importante en este caso es estar conscientes de que el dragón, quien simboliza a Satanás, está detrás de este poder y de los gobiernos del mundo. Entonces, las características de estos textos nos ayudan a identificar de manera clara quién es la primera bestia de Apocalipsis 13. Algunas características que podemos resaltar de la bestia, a la cual el dragón le da ciertas atribuciones y poder, y mencionaremos las siguientes. A esta bestia le es concedido por el dragón poder político y religioso, es decir, le da autoridad para gobernar, y este poder que recibe de la bestia, de Satanás,
tiene el propósito de usurpar el culto que se le debe rendir al Dios verdadero, pero también esta bestia es blasfema porque pretende atribuirse acciones que solo Dios puede realizar por ser Dios. Y una de las acciones más terribles y prolongadas de esta bestia es emprender una encarnizada persecución contra el pueblo de Dios por 1260 años, y todas estas capacidades le fueron dadas por el dragón, es decir, por Satanás. Sin embargo, el dragón está consciente de que le queda poco tiempo y eso lo pone desesperado y airado, pero para el pueblo de Dios debe ser un gran regocijo. Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero por mucho poder que el dragón le haya dado a la bestia, finalmente todo este mal habrá de terminar y reinar nuestro Dios plenamente. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos, de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos como de cordero. Los gobiernos terrenales que especialmente se dedicarían a hollar, es decir, a pisotear la ley de Dios y a perseguir a su pueblo. La guerra sigue adelante hasta la terminación del tiempo. El pueblo de Dios, simbolizado por la mujer pura y sus hijos, fueron presentados como una ínfima minoría, es decir, un pequeño grupo, es decir, un remanente. El pueblo de Dios en los últimos días solo existirá un remanente, es decir, lo que queda, el residuo de los que forman parte, de los que lo forman. Juan habla como de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, una característica bien clara de quién se trata este remanente. Satanás y las huestes de sus aliados han sido enemigos declarados de Dios en nuestro mundo y han luchado continuamente contra la causa y la verdad y la justicia. Satanás ha seguido presentando a los hombres como lo presentara a los ángeles. Note bien, cuando les envenenó con sus mentiras ahí en el cielo, su falsa imagen de Cristo y de Dios, y ha conquistado al mundo para su lado. Aún las iglesias que pretenden ser cristianas se han puesto al lado del primer gran apóstata. Note qué tremenda y dura declaración. Corremos constantemente el peligro de creer que nos bastamos a nosotros mismos, de confiar en nuestra propia sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Si sentimos nuestro peligro, sentiremos nuestra necesidad, note bien, de orar, como la sintió Nehemías, y como él obtendremos esa sólida defensa que nos dará seguridad en el peligro. Si somos negligentes e indiferentes, seremos ciertamente vencidos por los designios de Satanás. Debemos ser vigilantes, aunque como Nehemías recurramos a la oración, llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios. No debemos creer que no tenemos nada que hacer. Debemos velar y orar, debemos vigilar la obra de nuestros adversarios, no sea que ellos obtengan ventaja al engañar a las almas. Debemos, en la sabiduría de Cristo, hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos, aunque sin permitirles que nos distraigan de nuestra gran obra. La verdad es más fuerte que el error, la justicia prevalece sobre el mal. El Señor está mirando con piedad, con compasión y con tierno anhelo a sus hijos tentados y probados. Permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. A todos se les da la misma oportunidad que se le concedió
al primer gran rebelde para demostrar el espíritu que los mueve a la acción. Es el propósito de Dios que cada uno sea probado para ver si será leal o desleal a las leyes que gobiernan el reino de Dios. En estos últimos, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera, el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más peligroso, más pleno y completo. El pueblo de Dios debe estar bien despierto, no confiando en su propia sabiduría, sino totalmente en la sabiduría de su líder. Deben apartar días para el ayuno y la oración. Queridos amigos y hermanos, el dragón de Apocalipsis, quien simboliza a Satanás, anda furioso atacando terriblemente a través de los gobiernos y de la primera y segunda bestias de Apocalipsis 13. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.